Hola, Onironautas. Hoy tengo el placer de hablar con Natalia Bernici. Natalia es psicoanalista, es filmmaker, fundadora de Oniria, de lo que luego hablaremos, y es también directora del documental Voladores. Voladores es un documental súper recomendable para todos los que seguís este canal, ya que trata el fenómeno de las experiencias fuera del cuerpo. Y hoy preguntaré a Natalia acerca de la elaboración del documental Voladores y también de su vivencia personal con las experiencias fuera del cuerpo. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Miguel. Encantada de saludarte a ti y bueno, encantada de que estén los onironautas por aquí también escuchándonos. Sí, seguro que disfrutan de esta entrevista. Ojalá. Mira, lo primero que me gusta preguntar a la gente que pasa por el canal, ¿qué hay en ti, qué hay en Natalia que te ha acompañado durante toda la vida? Pues mira, para mí está clarísimo. Quizás es un poco obvio en este canal, ¿no? Pero realmente es el mundo onírico, es el mundo de los sueños. Porque ya no solo por recordar mis sueños desde pequeña y tener como un contacto muy íntimo con ellos, sino porque estuvo en todas mis decisiones, ¿no? En todos mis proyectos. Estudiar cine, que quizás no es tan obvio que el sueño tenga algo que ver con eso, pero el tipo de cine que siempre me ha interesado, y es el cine que he tratado también de hacer, es un cine muy subjetivo, es un cine que habla como de alma para alma, ¿no? Yo expreso a través de mi mirada cómo es mi mundo, cómo son mis emociones, qué es lo que tengo que contar, algo muy íntimo, ¿no? Algo que está muy dentro de mí y que una persona cuando ve esa película se siente conectada, ¿no? Con la persona que hizo esa película. Cada vez que he visto alguna película que me ha gustado muchísimo, siempre tenía ese componente, ¿no? Muy de subjetividad, el cine surrealista, ¿no? Siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, de alguna manera, siempre lo que quería hacer era un sueño en pantalla, ¿no? Que las personas al ver una película pudieran soñar juntas conmigo, ¿no? Y luego eso se fue manifestando en otros momentos. Al principio fui a estudiar psicoanálisis por interés, porque, bueno, ya desde pequeña, ¿no? Me hablaban, tú has leído un libro que se llama La interpretación de los sueños, de un tal Freud, y era muy pequeña en ese momento, ¿no? Pero ya luego dije, pues tengo que investigar más sobre esto, y me parecía fascinante. Y luego ya con el tiempo acabé metiéndome a estudiar esto ya de forma más profesional, ¿no? Y entonces el sueño siempre ha estado ahí. Y luego voladores, pues mira, va de experiencias fuera del cuerpo, pero ya sabes que muchas veces las fronteras entre sueño, sueño lúcido, de repente hay algo ahí que dices, pero eso habrá sido solo un sueño lúcido, hay algún componente más, ¿no? Estoy en contacto ahí con otros soñadores, en qué dimensión estamos, cómo nos estamos hablando ahí en ese espacio, ¿no? Así que al final, vamos, para mí está clarísimo que el sueño y el mundo del sueño y de los sueños, porque ahora también desde que tuve un bebé, pues empecé a estudiar el sueño infantil porque, bueno, es un mundo, ¿no? Y hice un curso de neurociencias por todo el interés también en la parte más científica del tema. Así que nada, el sueño sí o sí está ahí siempre conmigo. Qué bonito, el sueño es lo que te acompaña toda la vida. Ujú. Y además que es significativo el hecho de conectar la creatividad del sueño nocturno con la creatividad de transmitir pues las películas o los documentales que haces como si fueran sueños, de alguna manera. Oye, ¿y tú recuerdas la primera vez o las primeras veces que tuviste este tipo de experiencias? ¿Lo recuerdas? Claro, yo siempre cuento que empezaron a los 17 años, que es cuando yo tengo un recuerdo más tangible, o sea, realmente tenía ya una cierta edad como para entender que aquello no era un sueño, que era algo más y realmente me perturbaba en ese momento, ¿no? Y era una sensación muy clara de cómo empezaba a despegar, porque la sensación era esa, ¿no? De ir desencajando en relación al cuerpo físico a través de los pies y de los brazos. Y entonces lo que acababa sucediendo es que me quedaba encajada por la cabeza y me quedaba pues en una posición así muy extraña que ya lo cuento también en Voladores, ¿no? Y ese es el recuerdo que yo al principio contaba como mis primeras experiencias. ¿Qué pasa? Que luego con el tiempo vas estudiando y tal y te vas acordando de otras cosas que sucedieron antes que en su momento tú no las habías clasificado porque no tenías el conocimiento para hacerlo, pero luego ves claramente que esas experiencias ya estaban ahí, ¿no?
Por ejemplo, un sueño que tuve a los 11 años, que recuerdo contárselo a mi padre, que yo estaba flotando en el techo de mi habitación y recuerdo tener el techo aquí en la cara, ¿no? Y mirar al lado y ver a mi hermana que dormía en la parte de arriba de una litera. Entonces yo estaba como a la altura, ¿no? de ella, pero realmente estaba durmiendo. Entonces al día siguiente se lo conté a mi padre como un sueño. Mira qué sueño más raro tuve, ¿no? Y no le di más vueltas, pero ese recuerdo quedó ahí como, bueno, ya, ¿no? Y hoy en día es como, eso era, obviamente ya era una experiencia fuera del Ujú, cuerpo, pero no indagué más ni me trajo ninguna, bueno, fue como más una curiosidad, ¿no? De qué raro, qué extraño. Y luego tengo recuerdos de parálisis del sueño, de cosillas raras que sucedían cuando vivía en Mallorca, que fue entre los 6 y los 10 años. No sé precisar exactamente cuándo, pero fue en esa época, ¿no? Entonces, sé que desde la infancia ya estaban ahí, ¿no? Pero es eso, cuando eres pequeña, pues, bueno, son sueños raros, son pesadillas, son cosas así que te llaman la atención, pero no buscas en ese momento una explicación lógica, racional, ¿no? Que eso ya lo solemos hacer más adelante. claro, que todavía no hay como categorías donde colocar las diferentes experiencias. Claro. Hay una parte del documental que me hizo bastante gracia, que estás conversando con otras dos personas y contando como diferentes experiencias llamativas de pues, cuando te quedas como enganchado de un brazo sin Enganchado, salir. sí. Digo, esta conversación, cualquiera que no conozca este medio, entra a la habitación, escucha tres palabras y se va. Dice, me voy de este manicomio. Esta gente está loca, sí, sí, Sí. sí, tal cual. Y es maravilloso cuando encuentras a tu tribu, ¿no? Cuando encuentras a gente con la que puedes hablar el mismo idioma y sabes que hay esa complicidad, ¿no? De, wow, no estoy solo, esto no me pasa solo a mí y es una sensación muy reconfortante, ¿no? Ujú. Creo. Sí, además yo creo que el movimiento progresivo que ha habido de Internet y demás ha facilitado que ese tipo de comunidades se dé. Sí. Antes era más difícil encontrar en el mundo físico Mm. gente que estuviera también apasionada por esto. Sí. Oye, ¿y qué te llevó a realizar el documental? A ver, hubo varias cosillas, ¿no? Primero, yo estaba en un momento así como un poco de crisis personal, tenía mucha necesidad de hacer un proyecto muy mío, algo que realmente me dijera algo, ¿no? Y entonces empecé a investigar así las experiencias que yo tenía a los 17 años, porque en ese momento pues hacía ya casi 10 años que yo sentía que había bloqueado las experiencias por el miedo que había sentido al principio, pues habían dejado de suceder, yo estaba bien con eso, no las quería realmente, pero bueno, en ese momento de empezar a indagar, leí un libro que me chocó muchísimo, ¿no? Porque era una persona que había vivido las experiencias más o menos de esa misma manera. Primero les pilló una manía tremenda, tenía mucho miedo, las bloqueó, estuvo años sin tenerlas y luego cuando dijo, venga, va, quiero saber más sobre esto, pues empezó a aprovecharlas, ¿no? Realmente a sacar un provecho a nivel personal y también de ayuda a otros seres que pudieran necesitar eh, esa lucidez, ¿no? En las experiencias. Y bueno, al leer eso yo dije, vale, esto no me pasa solo a mí y además no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a investigar sobre eso y tuve un sueño que obviamente em, y tuve, bueno, hay gente que podría decir que eso fue una canalización, ¿no? Porque realmente yo me desperté y tenía la idea lista. O sea, yo cogí la libreta y empecé a apuntar el proyecto de Voladores. O sea, ya tenía nombre. Era como, vale, voy a hacer un documental llamado Voladores que va a hablar de esto. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer esa investigación por mi cuenta, ¿no? Pero por otro lado, yo pensaba, hay gente que se puede beneficiar de ello, porque, bueno, es un proceso personal, pero entiendo que igual que he leído este libro y esa persona ha vivido esto, pues igual puedo hacer un documental, será otro medio, no será un libro, será el cine, ¿no? Pero también podré transmitir esa experiencia, ese conocimiento, y si a alguien le sirve, pues genial, ¿no? Y al principio yo pensaba, seguro que ya hay un documental sobre esto. Y empecé a investigar. Y todo lo que me encontraba me rechinaba, era como, o sea, no, esto no quiero hacer esto, ¿no? Y entonces fue cuando reafirmé la necesidad de que
de que hacía falta un documental que hablara de ello de una manera distinta. Porque o eran muy científicos y daban una explicación científica fría que yo me quedaba igual. Yo dije, yo como persona que pasa por las experiencias y que le da miedo, no me quedo más tranquila de saber lo que está sucediendo en mi cerebro en ese momento y vale, ¿y qué hago yo con eso, no? A nivel práctico. Y no me parecía tampoco lógico tomar medicación, ¿no? Porque estás alucinando. Era como, no, pero no es una alucinación. Luego buscaba información por otro lado y veía cosas muy místicas que yo decía, pero yo no he buscado eso para llegar al nirvana, ¿sabes? O sea, era como, no me sentía ni en un extremo ni en el otro. Y como sabía que había gente normal, ¿no? Gente que a veces incluso era muy escéptica y tenía las experiencias y eso está muy bien realmente, ¿no? Tener ese escepticismo y tener ese contacto, no creyéndomelo todo y creyendo ahora que todo es experiencia fuera del cuerpo, ¿no? O sea, había que encontrar un camino ahí en medio y dije, vale, pues voy a hacer ese documental que, ¿sabes? Que sea como un poco un equilibrio entre esas dos partes y que lo trate de una manera humana y natural, porque al final es lo que a mí me vino bien y yo Ujú. siento que es algo que, como decía antes, ¿no? Reconfortante, cuando encuentras personas, pues normales, como tú te sientes normal, ¿no? Y que les pasa eso y que no necesariamente les gusta tampoco, pero quieren entenderlo, quieren saber qué pueden hacer con eso, ¿no? Y entonces dije, para allá que voy, o sea, al principio no sabía ni cómo, hice una campaña de crowdfunding, dije, no, o sea, yo lo voy a hacer, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y mágicamente, que yo sé que no fue mágicamente, ¿no? Sé que energéticamente atraje la ayuda necesaria y todo sucedió, o sea, es que fluyó Ujú. y Voladores, pues, O sea que de alguna se hizo. manera el documental fue una búsqueda de dar forma, de poder entender algo que te había pasado a ti desde hace mucho tiempo, que se había bloqueado, y además como efecto secundario, pues considerabas que eso podía ayudar a otras personas. Exactamente. Em, ¿Y te preparaste de alguna manera especial para este documental? Bueno, aparte de quizás documentarte, buscar personas, el crowdfunding, para ti personalmente te preparaste. Sí, esa pregunta es buenísima porque, claro, yo empecé por la parte más lógica, ¿no? Empecé a investigar personas que pasaban por eso, que hablaban del tema. En Brasil había muchísima gente ya hablando de ello, en España no tanto, pero bueno, empecé a entrar en contacto con esas personas, a leer ya el material que habían sacado o a mirar los vídeos que tenían, etcétera, ¿no? Y entonces empecé a entrevistar a estas personas y yo tenía un guión montado en mi cabeza porque al haber estudiado cine yo pensaba, bueno, esto es un documental, o sea, las entrevistas yo no sé exactamente lo que me van a contestar, pero como todo partía de una búsqueda personal, yo tenía como mi viaje del héroe, ¿no? Yo pensaba, bueno, es que esta película tiene que acabar en el momento en el que yo cambio, o sea, vuelvo a tener las experiencias y cambio esa percepción que tenía, ¿no? Pero eso era así en el guión y no estaba sucediendo así. ¿Por qué? Porque yo seguía con miedo a las experiencias y en el momento en el que me ponía a aplicar alguna técnica o me bloqueaba, en el primer síntoma empezaba a notar que iba a salir y decía, no, no, o sea, había algo en mí que todavía no había hecho ese clic, ¿no? Ujú. Y todavía no quería las experiencias realmente. Y no fue hasta después de un tiempo cuando tomé contacto realmente con uno de los entrevistados de Voladores bueno, me dio herramientas para sentirme más segura y para sentir que tenía yo el control de eso, ¿no? Y al sentirme acogida también en un grupo que estaba pasando por momentos así similares, no fue hasta ese momento que yo no solté el miedo, ¿no? Y es muy curioso porque el control está muy relacionado con eso y en el método que propongo, que ya hablaremos de ello, para mí es esencial, ¿no? El control es básico para que tú te sientas seguro, pero luego realmente se trata de soltar el control, porque si tú quieres controlar las experiencias, es que no va por ahí, ¿no? Es un doble juego ahí muy interesante, ¿no? Y fue exactamente eso, en el momento en el que yo me sentí segura y sentí que yo tenía el control, solté.
Y entonces las experiencias volvieron y fue un cambio, es que brutal, no, es que no tiene ni comparación. Y a partir de ahí empecé a disfrutarlas, ¿no? Y ahí fue cuando dije, vale, ahora sí, el final de mi película es real, no es un guión, ¿no? Sino que realmente está sucediendo. Qué bonito. Mm. Ahora me imagino que habrá mucha gente que estará viendo el vídeo de que estará pensando, que nos cuente el método, que nos cuente el método. Sí, ahora preguntaremos sobre el método, pero antes te quería preguntar, después de que se diera este cambio en el que el miedo ya desapareció y puedas disfrutar de las experiencias, ¿cómo repercutió eso en tu vida de vigilia? ¿Cómo cambió? Yo es que creo que hay también una Natalia de antes y una Natalia de después. Yo sé que el sueño siempre ha estado en mi vida, ¿no? Desde siempre, pero es muy distinto en el momento en el que realmente vives la experiencia, ¿no? Hay una de las entrevistadas de Voladores también decía eso, que para ella una experiencia fuera del cuerpo no la puedes llamar como tal, si no es a partir del momento en el que realmente tienes la lucidez, traes el recuerdo y lo aprovechas realmente como experiencia, ¿no? Traes esa experiencia. Si no, pues lo puedes llamar viaje astral, proyección astral, ¿no? Pero no tiene ese punto de experiencia fuera del cuerpo, ¿no? Em, y realmente después de ese momento, pues empecé a vivir el ensueño, como me gusta llamar a las Ujú, experiencias fuera del cuerpo, en mi día a día. Y me empecé a dar cuenta de que realmente las dos cosas, o sea, tanto Niria como Vigilia, son una cosa, porque tu conciencia es una, que luego vas a coger otro vehículo por la noche y vas a salir por ahí, pero tú eres la misma persona. Entonces, si tú trabajas la lucidez en tu día a día, eso repercute en Oniria, repercute en el momento en el que te vas a dormir, a soñar, a ensoñar y viceversa, porque luego todo lo que trabajas ahí, todo lo que vives en esas experiencias lo traes. Y el despertarte por las mañanas con una energía, una vitalidad y decir, wow, todo lo que he vivido esta noche, todo lo que he aprendido, ¿no? Cuando yo tenía las experiencias a los 17 años que me daban miedo, yo me despertaba agotada por las mañanas, porque me pasaba toda la noche luchando contra aquello y sufriendo por algo que no quería, ¿no? Y realmente era un sufrimiento porque yo lo vivía así, ¿no? No porque las experiencias sean algo malo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero yo lo vivía así. Y ese cambio, bueno, fue brutal para integrar esas vivencias en mi día a día y para ver, para entender un poco, entender las experiencias como una forma de autoconocimiento, de ya no solo autoconocimiento, sino obtener información sobre el mundo en que vivimos, sobre quiénes somos, por qué hemos venido a este mundo, qué hacemos aquí, encontrar las respuestas, ¿no? También en momentos de dificultades, y aprovechar las experiencias como un espejo. ujú. Es que las experiencias fuera del cuerpo o incluso yo diría los sueños lúcidos o los sueños, ¿no? Como tal, solo son una buena herramienta si tú tienes ganas de saber más sobre ti, porque es que te están dando mucha información y quizás tú no quieres ver eso, quizás tú prefieres no entrar en contacto con eso o no es tu momento o prefieres seguir reprimiendo eso, ¿no? Pero si tú estás dispuesto a bucear en el inconsciente, ¿no? A tomar contacto con eso, yo creo que es brutal, ya no solo porque siempre vamos a dormir, ¿no? O sea, es una necesidad del cuerpo físico y, jolines, aprovechar ese momento y esa cantidad de horas para nuestro crecimiento personal, vamos, es que yo, vamos, no podría recomendar más otro método, ¿no? Que ese. Me parece que la palabra clave aquí es integración. Y es que, claro, si las experiencias se quedan en algo divertido, llamativo, que está estupendo, pero luego Mm, no hay integración en vigilia, se queda como una especie de pegote en una vida que va a seguir siendo como siempre. En cambio, sí. cuando se hace esa labor de integración, es que todo cambia y hay integración de la experiencia en vigilia y hay integración de mundos y cambia la perspectiva totalmente. Em, Oye, ¿y también notaste algún cambio en tu alrededor, familia, amigos, cuando tú cambiaste? Sí, sí. Y eso es muy curioso porque, bueno, primero que yo con voladores al principio tenía miedo de hablar del proyecto que estaba haciendo,
porque está muy bien decir, no, yo voy a hacer este documental sobre esto para que vean que no estoy loca. Pero claro, luego tienes que contar, por ejemplo, en el mundo del cine, ¿no? Yo participaba igual en talleres donde tenías que presentar tu proyecto y a mí me daba cierta vergüenza al principio decir que era un documental sobre experiencias fuera del cuerpo. De hecho, en según qué medios yo sigo diciendo que es un documental sobre los sueños lúcidos y las experiencias fuera del cuerpo para introducirlo de una forma un poco más, bueno, aparte de porque realmente, como decías al principio, ¿no? La frontera ahí también a veces es difícil trazar, ¿no? Un límite entre una cosa y la otra. Pero también lo usaba como una forma de introducir un poco el tema sin asustar demasiado, ¿no? Porque, claro, tú te enfrentas a un cierto prejuicio, ¿no? O si usas la palabra viaje astral, que es la más conocida, bueno, astral ya trae toda una connotación que muchas veces no quieres, ¿no? Y entonces yo tenía, bueno, ese recelo y me daba cuenta que yo misma tenía como un cierto prejuicio, ¿no? Y cuando realmente empecé a hablar de ello y empecé a enfrentarme a eso, noté, por un lado, que había mucha más acogida de la que yo esperaba. O sea, te estoy hablando, por ejemplo, de personas, las personas más escépticas de mi familia, que salieron llorando del cine y me vinieron a decir, en plan, wow, o sea, realmente me has hecho dudar, me has hecho plantearme si eso es posible y para mí, de verdad, o sea, yo cuando obtenía ese tipo de reacción decía, ya está, o sea, para mí he cumplido mi objetivo, ¿no? Porque el lograr que una persona dude de su realidad física y material y tangible y empiece a pensar que quizás hay algo más, ¿no? Que quizás tiene un cuerpo energético que es capaz de actuar en otros planos. Jolines, eso para mí es brutal, ¿no? Y aparte de conseguir eso, parece que realmente energéticamente algo se empezó a mover a mi alrededor. Mi padre, que nunca había tenido ningún tipo de experiencia, un día me llamó y dijo, es que ayer por la noche empecé a notar ahí unas vibraciones y tal, y parecía que aquello iba a despegar, y me acordé de tu documental y de los entrevistados. Y claro, mi padre me había acompañado a todas las entrevistas que hice en Brasil, ¿no? Él estuvo ahí en primera mano escuchando lo que decían, ¿no? Mi madre también empezó a tener un montón de experiencias. Mi hermana un día dijo, es que eran las 6 de la mañana y de repente yo estaba flotando en la habitación y me acordé de lo que decías que había que hacer. Entonces, claro, quieras o no, el tener acceso a la información em, te hace, bueno, tener ese primer contacto con las experiencias y al ser eso algo posible, ¿no? Pues muchas veces empiezan a suceder cosas, ¿no? Y a veces es ese clic que necesitabas para tomar contacto con eso y empezar a explorar esa parte, ¿no? Em, entonces sí, empezaron a suceder cosas así bastante guays, en mi opinión, ¿no? Bastante Interesante. interesantes a mi alrededor, sí, Sí. sí. Pues mira, voy a coger las palabras de tu hermana de qué hay que hacer. Entonces voy a aprovecharlas para preguntarte por tu proyecto Nidia y que nos cuentes un poco, unos detallitos de qué hay que hacer para llegar a esto. A ver, ¿qué hay que hacer? Va a depender mucho también de quién te lo cuente, ¿vale? Obviamente yo estoy elaborando un método que se llama Oniria y Vigilia, porque me parece que después de estos años de experiencias personales y luego también de contacto con otros ensoñadores, ¿no? Otras personas que tienen las experiencias fuera del cuerpo, y bueno, después de todas las entrevistas de voladores, que claro, en el documental hay una hora y pico de entrevistas, pero realmente de material tenía 27 horas, ¿no? O sea, hay mucho más que no cabía en ese documental y que son experiencias que yo he podido también traerlas. Es verdad que yo quise sacar todo ese material como de forma extraoficial, ¿no? Dije, bueno, voy a publicar todas las entrevistas integralmente en mi canal de YouTube. No, es que no he tenido tiempo, o sea, no, o sea, son 27 horas, es mucho material y no es tan sencillo como coger, sacar y ponerlo ahí tal cual, ¿no? Pero bueno, sí que dije, vale, esto hay que aprovecharlo de alguna manera. Yo me resistí también durante años a trabajar con esto, años, o sea, hay muchas personas que te pueden contar que me decían, tú tienes
que enseñar esto. Y yo, que no, yo no tengo que enseñar nada. Yo vengo aquí a hacer mis películas y a transmitirlo de esta manera, pero yo de enseñar nada. Y al final me di cuenta de que realmente yo tenía algo que transmitir y que podía elaborar mi propio método, ¿no? Y en realidad es un popurrí eh, mezclando un poco de todo lo que a mí me ha servido y de diferentes herramientas que me han ido dando diferentes personas a lo largo de estos años, ¿no? Y cuando digo lo que a mí me ha servido es también lo que yo he podido aplicar no solo aquí, sino allí, ¿no? Por eso es un método que se llama Oniria y Vigilia. Para mí la clave, como decía antes, está en herramientas que tú puedas aplicar aquí para arrastrarlas a Oniria. Eh, para mí es la forma más efectiva de aumentar la lucidez, que para mí también es clave, porque tú puedes realizar una técnica antes de dormir y realmente tener la experiencia. Pero volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué es una experiencia fuera del cuerpo? ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, hay muchas preguntas que yo hago en este método y mi acompañamiento está precisamente para ayudar a encontrar esas respuestas, ¿no? Pero que tienen que ver con la gestión de tu atención, tu gestión emocional, por lo que decíamos antes. ¿Tú qué vas a hacer con lo que te encuentres allí? ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Si es un espejo de ti y lo que ves no te gusta, ¿qué vas a hacer con eso? Y por qué no te gusta? Pero espera, ¿qué te está diciendo eso, no? O sea, es que es un... Realmente, yo cuando empecé a elaborar el método decía, no me gusta decir que soy profesora, ¿no? Entonces yo decía, bueno, vale, soy instructora, instructora de este método. ¿Y este método qué es? Y a mí me gusta mucho decir que en realidad soy instructora de buceo al inconsciente. Porque es un buceo, ¿no? Es un buceo en ti mismo, pero el inconsciente da miedo. O sea, seamos sinceros. Si el inconsciente fuera así de guay, no tendríamos el ego, no tendríamos toda la represión, ¿no? Nuestros mecanismos de defensa para protegernos de nosotros mismos, de cosas que llevamos dentro, de nuestra sombra, ¿no? Entonces, no es fácil, no es todo happy flower y, ¿no? Y entonces, como yo lo entiendo y yo también lo he vivido porque también he tenido miedo y a mí me ha servido mucho ese acompañamiento y esa experiencia en grupo, lo que propongo realmente es una formación presencial. De momento no quiero hacer algo online, quiero hacerlo presencial porque me parece que tiene mucha potencia esa energía de grupo. Em, con también un acompañamiento individual, ¿no? Porque también esa parte más emocional, como yo estudié psicoanálisis, yo sé que hay cosas que a nivel de grupo cuesta mucho sacarlas bueno, al final es lo que decíamos antes también, ¿no? El equilibrio entre un extremo y el otro. Y creo que se equilibra mucho si tenemos tanto el acompañamiento en grupo como el acompañamiento a nivel individual. Pero no te puedo decir, la clave está, o sea, ¿cuál es el método en una palabra? ¿Sabes? O sea, si tuviese que decir en una palabra, pues te diría lucidez. Pero claro, eso es muy genérico, ¿no? Entonces también es como, vale, parece trampa, ¿no? Pero bueno, por eso mismo es un método y quiero hacer un curso de varios días porque hay muchas cosas, ¿no? Hay que trabajar. Pasa por la información también teórica, por mitos, síntomas, el entender qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque somos seres racionales, estamos encarnados en un cuerpo físico y como te decía antes, nos quedamos más tranquilos Ujú. teniendo el control. Y la información, también es verdad que la información es poder. Tener esa información y comprender lo que te sucede es muy distinto, ¿no? Porque muchas veces tenemos miedo a la experiencia por puro desconocimiento y por ignorancia, y por creer que nos vamos a morir y por creer que va a venir otro ser y se va a meter en nuestro cuerpo y bueno, por mil historias, ¿no? Por eso es importante también hablar de los mitos, entender cuáles son los síntomas, eh, porque así
vas encajando, ¿no? Todo lo que te sucede y lo vives de otra manera. Es como que cada palabra que define una parte de tu experiencia es como poner un campo base para seguir explorando un poco más lejos. Y pones otra palabra y un poco más lejos y otra palabra. Exactamente, Vale. Oye, exactamente. y quien quiera conocer este método de primera mano, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo te puede contactar, localizar? Pues a ver, al final como yo tenía varias redes sociales y varios proyectos, está Voladores, tenía mi página web personal, al final lo agrupé todo en una página web que es www.oniria.net. Entonces cuando entras ahí está todo, ¿no? Y sobre todo lo que estoy poniendo así como más información más actualizada y sacando algo de contenido es en Instagram, en oniria.terapia y formación. Vale, dejaremos los enlaces abajo en la descripción, Sí, clicar y ya está, sí. y nada, ahí voy sacando información en cuanto tenga también fechas y cartel de curso y cuándo va a suceder y todo esto, lo iré publicando. Y así creo que es la forma más fácil de que me encuentren. Estupendo. Y para ti personalmente, ¿tienes algún proyecto de futuro, de exploración, de búsqueda en ese submarinismo de lo inconsciente? Pues mira, proyectos todos. Tengo muchos proyectos. De hecho, es algo que intento también contenerme un poco, porque mi creatividad y mis ganas de seguir haciendo cosas no me da para las 24 horas del día y menos ahora con un hijo pequeño. En fin, estoy ahí como un poco desbordada, ¿no? Em, Tengo un proyecto que no es para ahora, porque sé que ahora no tengo el tiempo para hacerlo, pero sigue ahí, sigue ahí. Y algún día creo que lo haré, porque cuando terminé de hacer voladores, yo les dije a todos mis amigos, no me dejéis hacer una película nunca más, porque fue agotador, agotador. Pero por otro lado, ahora que soy madre y sé que hay algo más agotador todavía que hacer una película, digo, bueno, estuvo bien también, ¿sabes? La experiencia y todo lo que estoy ahora recogiendo, ¿no? Los frutos de todo ese trabajo. Y es también una película, porque en el 2008, fíjate, también desperté de un sueño y tenía un guión entero en la cabeza. Y apunté ese sueño, lo tengo apuntado y siempre vuelvo a esa idea y digo, tengo que escribir este guión, tengo que escribir este guión. Y es una película de ficción en este caso, no es documental. Y tengo muchas ganas de llevarla a cabo en algún momento. Pero claro, ahora estoy con las prácticas de psicoanálisis, porque terminé la formación hace no mucho, entonces estoy todavía con las prácticas. Estoy con el método Oniria y Vigilia. Quiero hacer un taller de sueño infantil aquí en mi pueblo, porque veo que hay muchas madres también desesperadas que necesitan ayuda. Taller de confección de cazasueños, de filtro de sueños, que de hecho ¿Cómo tengo te uno tienes ahí? aquí, Sí. aquí detrás, que me encanta y me parece también una herramienta súper guay. Y entonces estoy ahí en plan, vale, talleres, cursos, y tengo que, que tener el tiempo de llevarlos a cabo todos, pero eso sin parar. Y investigación, pues estoy estudiando psicobiología y no sé qué vendrá luego. Pero es que una cosa que me doy cuenta es de que realmente la formación de uno mismo tiene que ser continua, ¿no? Ujú. Es también un motor, aprender. Y si tú crees que vas a hacer, aplicar este método y tener experiencias fuera del cuerpo y vas a obtener solo respuestas, estás muy equivocado, ¿no? O sea, vas a obtener muchas más preguntas, pero eso es maravilloso, o sea, eso me parece lo más, ¿no? Porque si tuviéramos todas las respuestas, como alguien muy sabio dice en mi documental, es que ya no tendría sentido, ¿no? Seguir viviendo y seguir explorando. Ujú. Entonces, es maravilloso tener más preguntas y Fíjate qué seguir. bonito porque me parece que esto cierra muy bien el inicio, que hablabas de que lo que te había acompañado toda tu vida era el sueño, y también lo que te ha acompañado toda la vida es la curiosidad y las ganas de aprender. Entonces Sí, van de sin la duda, mano. sin duda. Sueños y ganas de aprender van tirados por las preguntas al final. Sí, 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 Así porque que, te despiertas, si apuntas tus sueños, ¿no? Te das cuenta de que ahí hay algo. Dices, vale, no puede ser que todo esto sea un montón de cosas sin sentido, ¿no? Entonces, yo desde pequeña decía, vale, aquí hay algo que quiero entender, que quiero estudiar y que quiero saber más. Y te das cuenta de que no hay una respuesta
una respuesta correcta, ¿no? Pero bueno, eso es lo maravilloso de la vida Ujú. y por eso Eh, invitamos, ¿no? A más onironautas para seguir explorando. Eso es, onirnautas, ensoñadores, a seguir explorando. Pues Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos todo esto. Y nada, dejaré los enlaces aquí debajo para que puedan seguir explorando lo que ofreces, lo que propones. Y cualquier cosa, cualquier proyecto que lleves adelante, pues cuenta con los canales de Soñar Lúcido para divulgarlo. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Miguel. Ha sido un placer. Muchas gracias.